le apetece dejar de funcionar justamente cuando yo vengo a grabar, ¿no? Qué vaina. Y bien chicos, pues estamos aquí con el intro de este video. Principalmente pues les quería mostrar todo lo de edición que he hecho. Esperen que aleje. Bien, como pueden ver pues ha llevado bastante edición. A veces el Camtasia pues deja de funcionar básicamente por el hecho de que ha llevado muchísima edición. Está sobrecargado el video, al igual que el de Operación 7, que pues le quería enviar saludos a Ariam, que es una buena persona. Le quería enviar saludos a Daisy Moncada, que es un amante de las creepypastas, al igual que yo. Y pues bueno, espero que disfruten la creepypasta y nada, las dejo para que la escuchen para no hacer más largo el video. Chau. Hey chicos, ¿qué pasa? Aquí viene Iguan y pues bueno, espero que les guste esta creepypasta y nada, las dejo para que la escuchen. El año pasado estuve 6 meses participando en algo que fue llamado como un experimento psicológico. Encontré un anuncio en el periódico local donde decían que buscaban una persona imaginativa con ganas de ganar dinero. Y cuando vi que era el único anuncio para el cual estaba calificado, los llamé y planeamos una entrevista. Me dijeron que todo lo que tenía que hacer era estar en una habitación solo con sensores en la cabeza para leer mi actividad mental. Mientras yo estaba allí, tenía que visualizar un doble de mí que llamaron un tulpa. Eso parecía demasiado fácil y yo acepté. Al siguiente día volví. Ellos me dejaron en una simple habitación con una cama y me pusieron los sensores en la cabeza y los conectaron a una pequeña caja en la mesa de al lado. Me hablaron durante el proceso de visualización de mi doble y me explicaron que si estaba aburrido o inquieto, en lugar de moverme, tendría que visualizar a mi doble o intentar interactuar con él. Y así sucesivamente. La idea es estar con él todo el tiempo en la habitación, pero tuve unos problemas a los primeros días. Estaba más controlado que cualquier sueño despierto que hubiera tenido antes. Me imaginé a mi doble unos minutos y creció la distracción. En el cuarto día, como sea, puedo hacer que estuviera presente las 6 horas enteras. Me dijeron que lo estaba haciendo muy bien. La segunda semana me dejaron en una habitación. Me dijeron que querían ver si podía aparecer al tulpa en un ambiente con distracciones. La música era discordante, desagradable y perturbadora, e hizo que el proceso fuera un poco más difícil, pero sin embargo me las arreglé. La siguiente semana pusieron música aún más inquietante, con gritos y voces extrañas que hablaban en algún idioma extranjero. Me reí de eso, ya que era un profesional para ese entonces. Después de un mes empecé a aburrirme. Para animar el ambiente empecé a hablar con mi doble. Teníamos conversaciones, jugábamos a piedra, papel o tijera. Me lo imaginaba bailando breakdance o haciendo malabares o lo que sea para captar mi atención. Pregunté a los investigadores si mi estupidez afectaría negativamente al estudio. Me dieron coraje para seguir. Mi doble y yo jugábamos y nos comunicábamos y fue divertido por un tiempo. Y después se volvió un poco raro. Les hablé sobre mi primer día y me corrigió. Yo le dije que ese día llevaba una camiseta amarilla y él me dijo que era verde. Lo pensé un momento y estaba en lo cierto. Me asustó y hablé con los investigadores. Estás usando una forma de acceder con tu subconsciente. Tú sabes, en un nivel te equivocas y el subconsciente te corrige. Lo que había sido espeluznante de repente molaba. Estaba hablando con mi subconsciente. Me costó un poco, pero descubrí que puedo preguntarle cosas a mi tulpa y acceder a partes de mis recuerdos. Podía recordar páginas entre libros que había leído o cosas que había aprendido e inmediatamente olvidado en el instituto. Estaba bien. Eso fue el tiempo
en el que empecé a llamar a mi doble una vez fuera del centro, no mucho al principio, pero estaba tan acostumbrado a imaginármelo que ya se me hacía raro no verlo. Cuando estaba aburrido, veía a mi doble, a veces empezaba a hacerlo todo el rato. Con el tiempo se volvió como un amigo invisible. Me lo imaginé cuando salía con mis amigos y visitaba a mi madre. A veces hasta en una cita no necesitaba hablar en voz alta. Yo era capaz de tener la conversación con él sin tener que ser escuchado por nadie. Sé que sonará raro, pero fue divertido. No solo sabía todo lo que había olvidado, sino que parecía que estaba en contacto conmigo. Usaba una lengua corporal del cual no me había percatado. Por ejemplo, se reía mucho de mis bromas y se acercaba a mí cuando hablaba, y otras cosas que he notado. La cita estuvo bien, pero entonces había estado en el centro de investigaciones unos 4 meses y él estuvo conmigo constantemente. Los investigadores se me acercaron y preguntaron si había dejado de verlo. Lo negué y parecían satisfechos. Silenciosamente le pregunté a mi doble si él sabía, porque los investigadores habrían preguntado eso, y encogió sus hombros. Yo también lo hice. Me alejé un poco del mundo. Yo estaba empezando a tener problemas para relacionarme con la gente. Me parecía que estaban confundidos o inseguros porque había una manifestación de mí por ahí. Mi vida social era mala, no entendía las reacciones de la gente, porque algunas cosas les hacía volver locos y otros les hacía reír. No sé la razón, pero la hay e intentaré obtener una respuesta. Un amigo se enfrentó contra mí una tarde, llamó a la puerta hasta que contesté y se acercó a mí violentamente. «No has contestado mis llamadas en esta semana, imbécil. ¿Cuál es tu puto problema?» Iba a disculparme y le iba a invitar a entrar a mi casa, pero mi tulpa de repente dijo furioso: «¡Pégale!». Lo hice. Oí como su nariz se rompió. Él cayó al suelo y se levantó balanceándose hacia mí. Nos golpeamos mutuamente en mi apartamento. Estaba más furioso que nunca y no me gustó demasiada la situación. Lo tiré al suelo y le di 2 patadas salvajemente en las costillas, y ahí fue cuando él cayó aturdido, encorvado y sollozando. La policía llegó varios minutos después y yo les conté que fue mi amigo que me había inducido a pegarle, y me culparon. Me dejaron ir bajo una advertencia. Mi tulpa sonreía todo el rato. Pasamos toda la noche hablando sobre mi victoria y de lo mal que me sentía al haberle pegado a mi amigo. No fue hasta la mañana siguiente, cuando estaba mirando mi moretón del ojo y el labio partido, que recordé lo que había pasado anoche. Mi doble fue el único que sentía furia, no yo. Me sentí culpable y un poco avergonzado, pero fue mi doble quien me incitó a pelear con él. El tulpa estaba presente, por supuesto, y sabía mis pensamientos. «No los necesitas, no necesitas a nadie más», me dijo. Se me puso a la piel de gallina. Se lo expliqué a los investigadores, pero ellos solo se rieron. «No puedes asustarte con algo que has imaginado», me dijo uno. Mi doble estaba a mi lado, asintió con la cabeza y después me sonrió. Intenté creer sus palabras, pero los siguientes días me sentía más angustiado cuando estaba con mi tulpa, y parecía que él estaba cambiando. Era más alto y tenía un aspecto amenazador. Sus ojos brillaban con picardía y malicia en su constante sonrisa. No vale la pena perder mi mente por un trabajo, así que decidí tomar control en la situación. Estaba tan acostumbrado que verlo ya era un proceso automático, así que intenté no hacerlo. Me costó unos días, pero empecé a trabajar en ello. Lo veía algunas veces y cada vez tenía una apariencia peor. Su piel tomó un color ceniza y sus dientes eran puntiagudos.
y amarillos. Él me amenazó. La música horrible que había escuchado durante meses parecía que lo acompañaba a todas partes, incluso cuando estaba en mi casa y me concentraba para no verlo. Seguí visitando el centro de investigación, pasando mis siguientes 6 horas allí. Necesitaba el dinero y pensé que ellos se darían cuenta de que no estaba visualizando a mi tulpa. Estaba equivocado. Después de mi cambio, un día después de 5 meses y medio allí, 2 hombres me cogieron y alguien con bata de laboratorio me pinchó con una aguja. Me desperté después del sueño, de nuevo en la habitación, atado en la cama, con la música a todo volumen, con mi doble de pie a mi lado. Difícilmente se parecía a un humano. Ya sus rasgos estaban torcidos, sus ojos estaban hundidos en sus cuencas, parecía a los de un cadáver. Era mucho más alto que yo. Sus manos estaban torcidas y sus uñas eran como garras. Era jodidamente terrorífico. Intenté no visualizarlo, pero no podía concentrarme. Él se rió y me golpeó en el brazo. Intenté soltar las ataduras, pero difícilmente podía moverme. ¿Cómo te sientes? ¿Desconcertado?, dijo cada vez más cerca de mí. Yo estaba amordazado, su aliento apestaba a carne podrida. Intenté que se fuera, pero no desaparecía. Los otros días fueron terribles. Muy a menudo alguien con bata de doctor venía y me inyectaba algo o me forzaba a tomarme unas pastillas. Cada vez más me sentía desconcertado y confuso, y a veces tenía alucinaciones. Yo seguía intentando que se desvaneciera y él se reía de mí. Quizás era quien me causaba las ilusiones. Tuve una alucinación en la que aparecía mi madre, que estaba allí, me regañaba y mi tulpa le cortaba la garganta y su sangre me empapaba. Era tan real que hasta podía saborear la sangre. Los médicos no me hablaron en ningún momento. Yo les rogué que me soltaran. Grité, pedí ayuda, pedí respuestas. Ellos no me dijeron nada. Quizá hablaron con mi tulpa, mi monstruo personal, no estoy seguro. Yo estaba completamente dopado, así que no sé si fue otra ilusión, pero recuerdo a los investigadores hablando con mi tulpa. Otra cosa, la cual rezo que fuera una ilusión, es que él podía tocarme. Más que eso, me podía hacer daño. El que me tocaba y me golpeaba. Sí, él me tocaba y me golpeaba. Sí, él sentía que no le prestaba suficiente atención. Una vez me escogió los testículos y los apretó hasta que le dije que lo quería otra vez. Me cortó el antebrazo con una de sus garras. Aún tengo la cicatriz. Pienso que solo me autolesioné, que esa alucinación me llevó a hacerlo. Un día, mientras él me contaba una historia sobre cómo iba a destripar a todo el mundo que quería, empezó por mi hermana y paró. Una mirada tenebrosa cruzó su cara y me acarició la frente, tal y como mi madre hacía cuando estaba enfermo. Estuvo un rato así y sonrió. Todos los pensamientos son creativos. Me dijo y se fue por la puerta. 3 horas después me pusieron otra inyección y me dormí. Me desperté sin ataduras, libre, balanceándome. Caminé hacia la puerta y la abrí. Pasé por el pasillo vacío y después corrí. Me perdí, pero bajé por las escaleras y salí a una parte trasera de un edificio. Allí me derrumbé llorando como un niño. Era libre de moverme, pero en ese momento no podía hacerlo. Fui a casa en algún momento, no recuerdo nada. Cerré la puerta y me empotré contra un armario. Tomé una larga ducha y dormí un día y medio. Nadie vino a mí en la noche y nadie vino el día después de esto. Pasé una semana en la habitación. Me había aislado tanto de mi vida
que nadie se dio cuenta que no estaba. La policía no encontró nada. El centro de investigación estaba vacío. Cuando buscaron los documentos de referencia desaparecieron. Los nombres que me dieron eran alias y el dinero que me dieron era imposible de encontrar. Me he recuperado, no salí mucho de casa porque tenía ataques de pánico. Cuando lo hacía, lloré muchísimo, no dormí y mis pesadillas eran terribles, no podía más, pero sobreviví. Usé la concentración que esos bastardos me enseñaron para convencerme a mí mismo. Funciona a veces, pero hoy no. Hace 3 días me llamó mi madre. Había ocurrido una tragedia. Mi hermana había sido víctima de una ola de asesinos. El autor descuartizaba a las víctimas. El funeral fue esta tarde. Fue un funeral normal, tal y como suelen ser los funerales, supongo. Estuve una vez distraído. Podía oír música en algún sitio lejano. Era discordante, con sonidos invertidos e inquietantes, voces y gritos. Lo puedo oír aún. Ahora suenan más altos.